Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24 en adelante. ¿Lo tienen todos? Bien, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por este hermoso tiempo en el que podemos tener comunión unos con otros, en el que podemos exaltar tu nombre, alabar tu nombre por sobre todas las cosas, en el que podemos venir y ser edificados en tu palabra. Mi oración a ti, Señor, es que cada uno de los que estén en ese lugar puedan estar plenamente atentos a tu palabra, ya que en ella serán edificados, Señor. No va a haber un verdadero mover en nuestro corazón hasta que no haya una plena devoción a ti, Señor, y un deleite en tu palabra. Ya lo hemos dicho y lo diremos siempre: no puede haber un avivamiento hasta que no haya un despliegue de tu palabra sobrenatural. Así que, Señor, todo comienza por nuestra casa. Así que aquí estamos. Oro a ti porque mis hermanos puedan estar atentos, que puedan recordar, que puedan retomar estas enseñanzas cada día de sus vidas, Señor, que puedan ser provechosas en su diario vivir. Padre, guíame tú, úsame tú. Toda gloria es para ti. Que tú seas exaltado por sobre todo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Ok. Ese mensaje creo que ya lo hemos predicado acá muchas veces. De hecho, yo lo he predicado ya varias ocasiones. Pero ya hace unas semanas, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en la iglesia Dios Habla Hoy en una vigilia en la que se me dio el privilegio de poder pararme y exponer la palabra. Y fue una bendición realmente. Amén. Y estaba pensando qué hablar. Más o menos conversé con uno de los hermanos acerca de qué tema pudiera llamarle la atención para llevar. Entonces, más o menos lo que me dijo, pude pensar en qué tema llevar, y tenía otro tema preparado hasta que me topé con esto. Estaba revisando la página de internet de la iglesia, revisando algunos artículos, y me topé con este artículo que había publicado ya hace tiempo, que se titulaba El costo del discipulado, y era un estudio bíblico. Y me recordé y dije, bueno, voy a leerlo nuevamente. No está mal volver a leer lo que uno escribe a veces para corregir algo que quizás está mal, o para volver a aprender algo de allí. Y ciertamente fue muy edificante. Leí el artículo, el estudio, me pareció que debía corregir así algunas cositas, y comencé a elaborar otra vez el sermón. El estudio bíblico comencé a elaborarlo nuevamente. Y me pareció oportuno, después de que prediqué ese tema ya en la iglesia Dios Habla Hoy, traerlo a esta congregación una vez más, ya que pude ver el pasaje desde una perspectiva un poco más amplia.
pude aprender y ser edificado en la medida en la que profundizaba a través del texto. Y en la medida en la que haga eso, así les enseñaré a ustedes, y eso mismo espero de ustedes, que ustedes también puedan aprender mucho más a través de este tema. Bien, mis hermanos. Me llama la atención el contexto de este hermoso tema, este pasaje de Mateo 16, 24. Si miramos unos textos atrás, y eso es bueno que ustedes puedan tomar notas para revisarlo en sus casas, ya que estudiar el contexto de un pasaje es sumamente importante. Cuando miramos un poco atrás, por allá en el versículo 13, se nos habla de que Jesús estaba reunido con sus discípulos y le pregunta a ellos: ¿quién dicen las personas que es Él? ¿Sí? Y bueno, los discípulos le decían, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o algunos de los profetas. Pero Jesús les vuelve y les hace la pregunta: y ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué piensan ustedes acerca de quién soy yo? Y ninguno de los discípulos quiso responder salvo Pedro. Y él, por inspiración divina, y Jesús mismo se lo hace saber, es una revelación que recibe de Dios, él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el verso 16. Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y le dio una palabra poderosa, así como la que yo le di el miércoles, ¿se acuerdan? ¿No se recuerdan? Le dio un mensaje realmente poderoso a Pedro. Le dijo: tú serás Pedro, que significa pedazo de roca. Dice: tú serás Pedro, y sobre esta roca, pero no sobre Pedro, sino más bien posiblemente estaba señalando alguna especie de roca en ese momento, pero cuando estaba diciendo sobre esta roca se estaba refiriendo a él mismo, a Cristo. ¿Ok? Entiéndese bien esto. La Iglesia Católica dice que la iglesia fue establecida sobre Pedro, y por eso es que existen los papas que son supuestamente los sucesores de Pedro. No, ahí hay cierta diferencia entre la palabra Pedro, que significa roca, y entre la palabra roca que menciona Jesús. Son dos clases de palabras y tienen dos significados, o se usan de manera diferente. Entonces, cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, él se estaba refiriendo a él mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice: Pedro, a ti te daré las llaves del reino, todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? No hablaremos de eso realmente, pero sí quiero que se lleve algo para su casa. Nótese que Jesús no le dio eso, no le dio las llaves del reino a los 12 discípulos. Se las dio a Pedro. ¿Ok? Para que echen cabeza, hermanos, en sus casas. Y bueno, yo me imagino el rostro de Pedro contento, emocionado, extasiado, alegre, porque el Señor lo había alabado y exaltado por sobre sus discípulos, los demás discípulos. ¡Wow! Le dice Pedro: bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre. ¡Ay, Señor! Le dice Pedro. Y le da una palabra extraordinaria. Y yo realmente comienzo a imaginarme un poco el rostro de Pedro. Bastante alegre y bastante emocionado por lo que había hecho y por lo que Jesús le había dicho. Pero es interesante todo lo que dice luego. Jesús les dice a los discípulos: oye, esto que acabas de decir, Pedro, no se lo digan a más nadie. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario que yo primero padezca y sea muerto
sea entregado por los principales sacerdotes y resucite al tercer día. Cuando Jesús les dice eso a los discípulos, que Jesús les dice que es necesario que Él padezca, que Él sufra y que Él sea azotado y vituperado y muera, allí se descubre la verdad acerca de ese famoso Pedro. Ese mismo Pedro que había sido instrumento de Dios para dar a conocer acerca de quién era Jesús, ese mismo Pedro estaba metiendo la pata, literalmente o figurativamente. Ahora, el mismo Pedro que en un momento había recibido revelación de Dios, es el mismo Pedro que ahora estaba siendo usado por Satanás para de alguna manera tentar a Jesús. ¿Qué le dijo Pedro en el versículo 22? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y de cierta manera yo veo el corazón de Pedro quizás un poco consternado con la noticia de que su maestro tendría que ser azotado, ultrajado y tendría que morir. Y humanamente hablando es natural ver a su discípulo diciendo: oye Señor, por favor, no, vamos a buscar una solución, pero que no tengas que tú padecer todas estas cosas. Pero lo que él no sabía es que él estaba siendo un instrumento de Satanás en ese momento. Y de la reprensión de Cristo podemos aprender varias cosas, o podemos detallar varias cosas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí. ¿Cómo le dijo? Quítate de mí, ¿qué? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso lo vamos a hablar un momento. Pero bueno, algo que me llama la atención de esta reprensión es que primero Jesús se dirige a Pedro de la misma manera en la que se dirigió a Satanás. Apártate de mí. Satanás, en otras palabras, él estaba reconociendo que era Satanás operando detrás del sentimiento de Pedro. Segundo, Pedro refleja su condición humana al dejarse manipular por sus propios sentimientos hacia Cristo. Y, de hecho, Jesús se lo dijo: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, en otras palabras, tú no estás viendo el plan que se está desplegando. No, tú estás viendo es el sentimiento, la emoción, el dolor, la humanidad. Y tercero, bueno, Pedro, sin saberlo, estaba siendo un portavoz del diablo al oponerse al propósito de Dios. Creo yo y considero que el enfoque de este pasaje que estaremos estudiando se centra en este versículo 23, las últimas frases de Jesús en este versículo, en donde le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso es un contraste total a la enseñanza acerca del discipulado que nos está planteando Jesús. Vamos a verlo. Versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, seguidamente. Entonces quiere decir seguidamente, de inmediato, luego de que Jesús reprende a Pedro, le está diciendo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa sola exhortación y mandato era una contradicción a lo que Pedro estaba haciendo.
anticipadamente. A la supuesta reprensión de Pedro, a la acción sentimentalista y emocionalista de Pedro hacia Jesús, lo que Jesús está diciendo acá destruye todas las palabras de Pedro hacia él. Cuando le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y cuando le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, si alguno quiere ser verdaderamente mi discípulo, entienda que desde ahora en adelante no puede poner la mira en las cosas de los hombres. Eso es lo que les está diciendo. Si alguno realmente considera convertirse en un verdadero discípulo, ir en pos de Cristo o venir en pos de Cristo significa ser un discípulo. En otras versiones lo expresa de esa manera. En la Nueva Versión Internacional lo dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O en otras versiones dice: renuncie a sí mismo. Y hay una traducción de la Biblia que me llama la atención lo que dice: renuncie a hacer su voluntad, olvídese de hacer su propia voluntad. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esa es la exhortación de Jesús. Todo aquel que quiera ser un discípulo del Señor debe primero mirar el propósito, el plan que Dios está desplegando antes que sus propios intereses. ¿Qué le dijo Jesús al Señor en el Getsemaní poco antes de ser entregado? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, que pase de mí, que no caiga sobre mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús nos está dando un gran ejemplo acerca de lo que es el discipulado, de lo que es la entrega, de lo que es el compromiso. Jesús sabía con claridad la gravedad, el riesgo de lo que él iba a experimentar. Jesús sabía con claridad el costo que él tendría que pagar en la cruz para cumplir el plan, el propósito de Dios. Y a lo largo de su vida y ministerio, él fue tentado en varias ocasiones para no seguir el plan de Dios. La primera tentación la vemos en el desierto. Cuando el Espíritu Santo lo traslada al desierto, Satanás lo tienta de 3 maneras diferentes. Y en las 3 ocasiones él les dijo lo mismo: escrito está, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. En otras palabras, eres como una piedra que me hace tropezar y no me permite ir en pos del propósito de mi Padre. Jesús nos dio un gran ejemplo de lo que es ser un verdadero discípulo, alguien comprometido, alguien entregado, alguien dispuesto a seguir a Cristo por sobre todas las cosas. Y de aquí quiero que aprendamos 2 cosas importantes. Y la primera es que ir en pos de Cristo implica negarse a sí mismo, disponerse a tomar la cruz y determinarse a seguir a Cristo. O ser un discípulo implica negarse a sí mismo, tomar la cruz y determinarse a seguir a Cristo por sobre todas las cosas.
Cualquiera que considere, escuche bien, ser un verdadero seguidor de Cristo, ha de estar en su mayor disposición a padecer el oprobio del mundo y hasta la muerte por la causa de Cristo. Eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. Ir en pos de Cristo implica un sentido de negación a sí mismo. Negación a sí mismo es renunciar a nuestra propia satisfacción, renunciar a nuestros propios placeres, renunciar a toda posibilidad de satisfacer mis propios deleites, si eso implicara negar a Cristo. En otras palabras, si me encuentro en una encrucijada en la que tengo que tomar una decisión, si atender mis propias necesidades o mis propios deleites o mis propios sueños o seguir a Cristo, entonces yo tomaría la decisión de seguir a Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Eso es renunciar a su propio yo, renunciar a tu propio ego, renunciar a tus propios sueños, renunciar a tu propia condición humana. Por la causa de Cristo, por amor a Cristo Jesús. Y en Filipenses 3:8 vemos un gran ejemplo de lo que es renunciar, de lo que es negarse a sí mismo. Filipenses 3:8 dice así: y aún más, yo estimo todas las cosas como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Wow, esas palabras son extraordinarias. Escuche bien, negarse a sí mismo se refiere a una condición tal que mis propios intereses y necesidades son relevados a un segundo plano en virtud del inmenso valor de seguir a Jesús. En palabras resumidas, se refiere a una condición en la que mis propios deseos pasan a un segundo lugar, porque ahora el centro, el fundamento, el primer lugar lo tiene Cristo. Cuando usted vaya a tomar las notas, trate de escuchar lo que se está diciendo y anotar con sus propias palabras. Si se pone a anotar al caletre, hermano, se va a quedar. Trate de escuchar y anote con sus propias palabras. Pero es importante que anote realmente. Repasemos un poco este pasaje de Filipenses 3:8. Dice: y aún más, yo estimo todas las cosas como pérdida. Recapitulemos un poco. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dice: en cuanto a las cosas de la carne, yo tengo mucho de qué gloriarme. Dice, bueno, hebreo de hebreos. Dice, nacido, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, soy fariseo. Eso quiere decir que los fariseos eran los mayores, los intérpretes de la ley, y eran los más rigurosos en cuanto al cumplimiento de la ley. Dice, en cuanto a la ley, soy un fariseo. Eso, para el oyente, para el lector contemporáneo a Pedro, lo que podía notar a través de esas palabras era: oye, entonces este hombre era como diría, una persona afanada a la ley, o alguien que cumplía la ley con rigurosidad. No era cualquier persona, no, era alguien entregado a la ley. Pero luego él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, ¿cuántas de estas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas? Todas. Su condición de hebreo, de israelita, lo ponía en una posición alta. Aparte de eso, el hombre nació
en un estatus social estable. El hombre no era un pobretón, por decirlo de esa manera. Aparte de eso, no era un ignorante. El hombre estudió en una de las más grandes y mejores escuelas de la ley que existían. Y el hombre tenía un conocimiento impresionante acerca de la ley. El hombre tenía un griego muy pulido. Las cartas que contienen gramaticalmente un griego limpio o más limpio que cualquier otra son las de Pablo. Pero cuántas de esas cosas que en un tiempo eran para mí motivo de gloriarme o motivo de satisfacción o alguna especie de ganancia para mí, dices, las he estimado como pérdida, como cosas inservibles, como cosas de poco interés, como cosas de las cuales no tengo ningún interés, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y aún, dice, y aún más estimo no solamente esas cosas, sino todas las cosas. Está hablando de todo. Él estaba hablando de su trabajo, de su familia. Él estaba hablando de sus seres queridos. Él estaba hablando de la iglesia si así fuera necesario. Él estaba hablando de absolutamente todo. Estaba hablando aún de su ciudadanía como israelita. Dice, en virtud del incomparable valor de conocer a Jesús. Para él, conocer a Cristo, llegar a conocer a plenitud la gloria de Cristo, era una experiencia más valiosa que cualquier otra aquí en la tierra. Hasta el punto de considerar todas las cosas a su alrededor como pérdida en comparación con Cristo Jesús. Ahora, esto no significa que usted va a renunciar de manera absoluta a todas las cosas que usted tenga, a los bienes materiales o a un trabajo o al estudio o a la familia. No se trata de que usted en este momento usted va a renunciar a todo eso y se vaya a vivir a la montaña a comer legumbres. No, hermano. Pero ¿sabes qué sí se trata? De que si usted le tocara tomar una decisión de si abandonar esto por Cristo, usted lo haría. Se trata de que tengo tan en claro el concepto de discipulado en mi mente, que si en este mismo instante tuviera que tomar una decisión entre mi familia o Cristo, entre mi trabajo o Cristo, entre mis estudios o Cristo, me iría por Cristo. Tenerlo arraigado en su ser, el verdadero concepto de lo que es ser un discípulo de Jesús. Y me recuerdo a un texto bíblico, y no recuerdo con exactitud dónde está, donde un hombre le dice a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero permíteme ir y enterrar a mi padre primero. ¿Se recuerdan? Uno le dijo apresuradamente, muy precipitadamente: Dios, Jesús, yo quiero seguirte. Y él le dijo: las zorras tienen guarida, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, él lo advirtió primero que nada. Y uno de ellos, si no me equivoco, eran como 3. Uno de ellos le dice: Señor, permíteme ir a enterrar a mi padre. Ahora, él no le estaba diciendo: Señor, permíteme ir y hacer los preparativos del funeral, ir a hacer el papeleo, comprar la urna, ir al velorio, el novenario, ir a enterrarlo, llorar a mi padre. No, él no le estaba diciendo eso. Él estaba diciendo: Señor, permíteme ir y cuidar de mi padre que ya está viejo, atenderlo en sus necesidades, y por allá cuando muera, yo te sigo.
Eso es lo que se estaba refiriendo él. Permíteme ir y cuidar de mi padre ya quizás anciano o quizás enfermo, atenderlo, proveerle, alimentarlo, y cuando muera te sigo. Como me recuerdo a un muchacho que mi papá le preguntaba: ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Y él le decía: lo que pasa es que estoy ocupado haciendo unas cositas, déjeme que termine de hacer lo que estoy haciendo y después vengo. Como que si fuera una reunión que va a venir. Estamos terminando lo de la casa, déjeme terminar la casa y venimos. Imagínate, hermano, en esta situación, ¿cuándo va a terminar la casa? Entonces, ¿cuándo va a venir a la iglesia? ¿Ah? Déjeme ir y cuidarme o atender mis asuntos. Déjame ir y preocuparme primero, dar el todo por el todo en mis asuntos. ¿Sí? Déjame criar a mis hijos, que ellos crezcan y se puedan valer por sí mismos, y entonces tendré más tiempo para seguirte. Déjame ir y estudiar primero, estudiarme las 5 carreras que quiero estudiar, graduarme, tener experiencia en el trabajo, trabajar, hacerme una estabilidad económica, y luego te sigo. Déjame primero reunir y comprarme un carro para poder seguirte con mayor comodidad. O déjame ir y arreglar los carros que los tengo echados a perder para servirte con comodidad. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Eres un verdadero seguidor de Cristo? Se refiere a que estás dispuesto a ir hasta la tumba por la causa de Cristo. Para ti no debería haber más nada que pudiera ser tan relevante en comparación con el excelente privilegio de conocer a Jesús. Amén. 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis y bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Escuche, el concepto de negarnos a nosotros mismos implica que hemos de buscar en todo la gloria de Dios antes que nuestros propios deleites. Ser un discípulo de Cristo implica que todo cuanto haga debe contribuir para la exaltación de Dios antes que mis propios placeres. Ser un discípulo de Cristo implica que yo voy a procurar exaltarle a Él, glorificarle a Él, como hable, como camine, todo lo que haga, cuántas decisiones tome, cómo trabaje. Todo cuanto haga en mi vida debe contribuir para gloria de Él, aun cuando yo no obtenga alguna especie de satisfacción personal. Una vez tuve la oportunidad de hacer un trabajo que me generó un gran ingreso. Fue una gran bendición. Prácticamente estaba ganando en cuestión de 2 semanas la cantidad de dinero que tendría que durar, que para poder ganarla tendría que durar unos 2 años trabajando en donde estaba trabajando. Pero tuve la idea, y oré mucho al Señor por ello, pero tuve la idea de dar ese dinero para la obra del Señor, todo, sin quedarme con nada. Di mi diezmo, di mi ofrenda, aproveché a contribuir con algunas congregaciones que estaban en necesidad, pero todo lo demás lo entregué a las misiones. De alguna manera sentí en mi corazón poder contribuir con las misiones. Pero una y otra vez, cada vez que oraba al Señor, le decía lo mismo. Le decía que me cuidara de llegar a pretender que la razón por la cual yo estaba ofrendando era porque esperaba obtener el doble de lo que estaba dando. Que no quería tener ese sentimiento, porque no era íntegro. Si yo no doy para que el Señor me devuelva lo que estoy dando, pues hermano, no de nada, hermano. Pues hermano, vaya e inviértalo en otro lugar.
No, se supone que damos es en gratitud porque el Señor nos ha dado y sabiendo que lo que estamos dando le pertenece al Señor, no es de nosotros. Recuerda que somos meros mayordomos. Y oraba al Señor una y otra vez. Por eso le decía: Señor, aún si recibo el doble, aún si recibo lo mismo, o aún si no recibo nada, Señor, que lo que yo dé, lo dé con regocijo para tu gloria. Y parece que el Señor me escuchó. Porque después que di eso, hermano, pasaron meses en que yo pudiera tener otro trabajo. No recibía absolutamente ninguna especie de trabajo. Y cuando le comentaba a algunas personas, rápidamente decían: ese es el diablo. Y yo decía entre mí: ¿y a mí qué me interesa si es el diablo o no? Si es el diablo o no es el diablo, me viene, porque al fin y al cabo es Dios quien gobierna. En otras palabras, si fue el diablo, es porque Dios se lo permitió, porque es Dios quien gobierna sobre todas las cosas, ¿no? Así que, ¿por qué preocuparme? O sea, ¿cuál es el objetivo de meter al diablo en este asunto? Si él fue o no fue, eso no es mi problema. Mi problema es que Dios en su soberanía lo permitió por su voluntad. Y si Dios tenía en sus planes que yo no recibiera trabajo en ese tiempo, era para que, como dijo Pablo, yo dependiera de Él. Dependiera más de su gracia que de mis propias fuerzas. Hermanos, servir al Señor implica que tú estás consciente de que serán más las ocasiones en las que no recibas nada que las que sí recibas. Pero tu mirada no va a estar en recibir beneficios, gozo, abundancia, alegría aquí en la tierra. El evangelio, entre comillas, porque eso no es evangelio, lo que algunos llaman evangelio, que están predicando hoy en día en muchas congregaciones, es un cochino mensaje. ¿Sabe por qué? No estoy hablando en todas las congregaciones, estoy hablando en algunas. Porque sus mensajes giran en torno al hombre. Hacen al hombre el centro del universo, hacen al hombre el centro del plan de Dios. Hacen al hombre el centro de la mente de Dios. Y muchos hacen al hombre Dios. Tú has sido llamado para tener riquezas, tú has sido llamado para tener salud, tú has sido llamado para tener abundancia, tú no has sido llamado para tener sufrimiento o para tener torpeza, tú has sido llamado para lo mejor, para ser un rey, para ser un príncipe. Este es tu mejor año. ¿Cuántas veces has escuchado la misma palabra? Una y otra vez, cada enero escucho lo mismo. Este es el año de la cosecha, este es el año de la retribución, este es el año de la prosperidad, este es el año de la victoria. ¿Y el Señor? ¿Y el Evangelio? ¿Dónde queda? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está nuestro servicio al Señor? Como decía la canción, yo quiero ser un siervo para tu gloria, no un siervo para mi gloria. Grabes estas dos cosas, hermanos. Primero que nada, Dios no lo salvó a usted porque usted era muy importante. Esa es una vil mentira. Y la he escuchado en muchas personas que dicen: tú eras tan importante para Dios que Él hizo todo lo que pudo para salvarte. Dios te salvó por amor a su nombre, por amor a Él, por su gloria. Tú eras el más insignificante, el más vil pecador, el más necio, el más débil, el más menospreciado, sin tener nada bueno que ofrecerle al Señor. Y aún no tienes nada bueno que ofrecerle al Señor. Todo cuanto tú hagas que pueda considerar ser bueno es porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, ¿qué teníamos de bueno para que el Señor moviera cielo y tierra para darnos salvación? La palabra de Dios dice que todo lo que Él hace es por amor a Él. Y segundo, Dios nos salvó para su gloria, no para vernos felices,
No estoy diciendo que el Señor no quiera nuestra felicidad, en lo absoluto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo eso es que el centro de nuestra redención no es nuestra felicidad, no es nuestra estabilidad, no son nuestros beneficios. El centro de nuestra redención es su gloria. Y lo dice Efesios 1, para alabanza de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia. Así que el centro, hermanos, no es usted, el centro es Cristo. Y toda su vida, en vez de girar en torno a usted, debe girar en torno a Cristo. A veces escucho personas que dicen, ponle nombre a esta ofrenda. ¿Lo ha escuchado, hermano? Ponle nombre a esta ofrenda. Y usted de avispado, pues lo hace. Le empieza a poner nombre. Zapatos. Cuando ve los zapatos que tienen madre tronera en la parte de abajo, le pone zapatos. Pantalones, camisas, casa. Ay, hermano, dígame en este tiempo. Casa, carro. Pero ni una bicicletica. Usted quiere ponerle un nombre a la ofrenda, hermano, que eso realmente es tonto, sin sentido, porque eso no lo expresa la Biblia de ninguna manera. Pero usted quiere hacerlo, pues hágalo. Póngale un nombre. Póngale Cristo. Su gloria, su honra, su exaltación. No hay mayor motivo para alabarle y para darle a Él que lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Esa es la razón más grande por la cual ofrendamos, esa es la razón más grande por la cual le alabamos a Él. Si usted piensa dar algo a la iglesia para beneficio suyo, hermanos, no lo dé, quédese con eso. Si usted piensa dar algo porque está extremadamente agradecido con Dios por lo que Él ha hecho con usted, bienvenido sea, hermano. Yo estoy seguro que Dios va a recibir esa ofrenda. Mateo 10, 37, 38. Dice, Mateo 10, 37, 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Quiero complementar eso con Lucas 14, 26 en adelante, que dice así, escuche por favor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y más adelante, ahí de ese texto, el versículo siguiente hasta el 33, él está diciendo: ¿quién de vosotros que quiera edificar una torre no se sienta primero para calcular los gastos? O sea, que comience a hacerla y después no tenga cómo terminarla. ¿Y qué rey, si va a la guerra, no se sienta primero a calcular si él, teniendo 10,000 soldados, va a ir y puede luchar contra el otro reino que tiene 20,000 o 100,000 soldados? Y si se da cuenta de que no puede, pues le envía una embajada de paz. Luego el verso 33 dice: así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y yo me preguntaba una y otra vez, ¿qué significaban esas dos comparaciones? Y básicamente, muy básicamente, lo que Jesús está queriendo dar a entender allí es que de la misma manera como estas dos personas tienen que sentarse a medir el costo de lo que van a hacer, tú tienes que saber, y si tú que dices seguir a Cristo o que dices que quieres seguir a Cristo, tienes que saber que seguir a Cristo no es una vida color de rosa, que seguir a Cristo implica una cosa, y es morir. Tomar la cruz significa morir. ¿Qué le dijo Jesús a los dos discípulos que le llegaron muy elocuentemente? Uno quería sentarse a su derecha, el otro a su izquierda. ¿Y qué le dijo él? ¿Están dispuestos a beber la copa que yo beberé? ¿Y están dispuestos a bautizarse con el bautismo con que yo soy bautizado? Esas dos cositas, la copa, el bautismo, se refieren: ¿están dispuestos a sufrir y a morir como yo? ¿Ok?
Así que, hermano, si tú pretendes ser un seguidor de Cristo, o usted que quiera convertirse en un seguidor de Cristo, sepa que usted tiene que morir, que usted tiene que rechazar todo cuanto usted tenga a su alrededor que pueda ser causa de placer a su vida, por la causa de Cristo. Sus hijos, su esposo, esposa, su padre, su madre, su casa, sus bienes, su carro, su trabajo, todo. No significa que usted hoy va a vender todo, va a regalar todo. Significa que nada de eso va a ser obstáculo para usted servir a Cristo. Amén. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se nos ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29 dice: se nos ha concedido no solo creer en Cristo, se nos han concedido por la gracia de Dios dos cosas: creer en Cristo y sufrir por Cristo. ¿Quién le dijo a usted que usted era un campeón? Campeón era un perro que se murió por allá. Sí, la Biblia dice que somos más que vencedores. Wow, claro que sí. Lo que está diciendo allí Pablo cuando dice que somos más que vencedores no significa de que tú hoy te vas a ir y vas a emprender el mejor negocio y al cabo de un mes vas a volverte millonario. No, cuando dice que somos más que vencedores, explícitamente está diciendo que el pecado, que la muerte, que el diablo, que los principados y potestades, que el futuro, el presente o el pasado no pueden arrebatarte de las manos del Señor. Que cualquier aflicción que tú vayas a vivir, la vas a superar porque el amor de Cristo está sobre tu vida. Y nada de eso te va a separar de su amor. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Así que no se nos está hablando de que somos unos campeones, de que somos unos triunfadores, de que somos unos victoriosos, reyes y príncipes y esto y lo otro. Como dice una iglesia por allí, descubre el campeón que hay en ti. Mejor dicho, descubre el débil que hay en ti. Descubre el desdichado que hay en ti. Porque sin Cristo no serías sino una rama seca que no puede dar fruto. Así que no se trata de que se nos mande, vamos a conquistar, vamos a ser victoriosos, vamos a vencer, vamos a tomar en posesión de todo lo que el Señor nos ha prometido. No, se nos está diciendo sufrir por la causa de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿cuántas personas leen ese texto y no se dan cuenta de lo que está diciendo? Algunos quizás entenderán que lo que Jesús está diciendo es: oye, mira, es inevitable de que en el mundo vayan a haber aflicciones. Yo no puedo evitarlo. O sea, Dios no puede evitarlo. No, más bien lo que Jesús le está diciendo es que es parte del propósito de Dios de que vengan las aflicciones. En otras palabras, Dios quiere que tú padezcas aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque en esas aflicciones tú te podrás rendir ante Él reconociendo tu debilidad y entonces el poder de Cristo se perfeccionará en tu vida. Así que los sufrimientos son necesarios, los sufrimientos son buenos, los sufrimientos traen gloria al Señor porque nos muestran lo débil que somos y cuánto le necesitamos a Él. Amén. Y por último, en segundo lugar, habíamos dicho, el tipo de recompensa que recibiremos en la eternidad dependerá de si fuimos verdaderos discípulos. ¿Qué dijo Jesús al finalizar Mateo 16:27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2 nos lo enseña de esta manera, dice 2 verso 6. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Tu recompensa en los cielos dependerá, en cierta manera, dependerá de si fuiste un verdadero seguidor de Cristo. Si realmente te negaste a ti mismo, tomaste tu cruz y vas en pos de Cristo. Si realmente eres un verdadero discípulo, comprometido con su verdad, con su evangelio. Y las presiones de esta vida, las aflicciones de esta vida, los placeres de esta vida o las necesidades de esta vida no son un obstáculo para que tú vayas y hagas lo que el Señor te ha mandado. Si es así, ten la seguridad de que cuando el Señor sea manifestado, recibirás recompensa delante de Él. Dice 1 Juan 2:28, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Es decir, tener la plena seguridad de que si el Señor viniera en esta noche, no voy a salir corriendo al cuarto a orar y a pedirle perdón al Señor, sino que le recibiré con los brazos abiertos, sabiendo que lo que me espera son recompensas delante de Él. Amén. Así que, mis queridos hermanos, ser un discípulo de Cristo implica un fiel compromiso, implica devoción, implica fidelidad, implica dependencia total de Cristo. Implica que ahora ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Ser un verdadero discípulo ya implica, hermanos, implica una cosa importante en cuanto a nuestro peregrinar en el Señor. Implica que cuando yo esté en mi casa y lo menos que tenga son ganas de ir para la iglesia, pues no voy a pensar en las ganas que tengo, voy a pensar en lo que el Señor me demanda. Implica que cuando yo no quiera orar o leer la Biblia porque tengo demasiada pereza, me voy a dar cuenta de que la pereza es un deseo carnal y de que no honra al Señor y de que mi anhelo es honrar al Señor. Por lo tanto, vamos a leer la Biblia y vamos a orar. Implica que si le he fallado voy a correr hacia Él a pedir perdón. Implica que si le he fallado a alguien voy a correr y voy a pedirle perdón a esa persona. Implica en que todo momento voy a rendirme ante Él reconociendo mi debilidad, reconociendo mi fragilidad y reconociendo su grandeza y su soberanía sobre mí. Y teniendo la plena y absoluta disposición para seguirle a Él por sobre todas las cosas. Amén.